Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En esta mañana poderles saludar a ustedes y decirles que en Cristo somos uno. En Cristo nos amamos, en Cristo nos movemos, pero también con Cristo caminamos. Así que es un privilegio en esta mañana poder tratar de transmitir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta mañana, bueno, siempre es diferente una mañana de otra, ¿no? En el sentido de que Dios tiene su misericordia cada mañana, cada día. Así que en este día yo quiero hablar con ustedes un poco sobre el tema. No sé si le pueden poner por lo menos el tema, se puede ver, pero este tema es la libertad con identidad. La libertad con identidad. Yo he estado tratando de estas semanas últimas leer un material que tengo hace muchos años, pero que no lo había puesto mucho en práctica, que es el tema de la libertad, de la identidad y del ser mismo de cada uno de nosotros. Porque una cosa es el ser y otra cosa es el estar, la presencia física, el demostrar nuestro rostro, pero importante es poder trabajar en el ser de cada persona, en la esencia de qué somos, quiénes somos y qué espera Dios de nosotros. Así que en este mundo que vivimos nosotros tenemos que tener una identidad bien marcada, y tenemos que tener claro muy bien el objetivo y el propósito de nuestra vida, si es que queremos tener una vida de éxito, una vida en realidad feliz. Esta es la búsqueda de todo mundo, de muchos años, desde que el hombre fue hecho. Está buscando su identidad, está buscando felicidad, está buscando su razón de ser. Y entonces tenemos que regresar al dador de la vida, al que inició en nosotros un proyecto de vida. Y ahí tenemos que aterrizar en que Jesús es el Señor que vino a darnos y a traer vida en abundancia. Pero este Jesús que hace más de 2000 años vino a nacer en esta tierra, en este mundo, y vino a humanizarse como todo ser humano, este hombre de Dios, este ser de Dios, que era el Hijo de Dios, se humanizó y trajo un propósito importantísimo, vital para la existencia del ser humano. Y por eso les invito a leer en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 20. En el Evangelio San Lucas, el 4 y el versículo 18 y 19. Los que tienen sus Biblias abiertas pueden acompañarme con la lectura, y los que no pueden escucharme y también
Si los que están adelante por lo menos pueden leer el pasaje bíblico que está en la pantalla. Dice el texto en la versión Reina Valera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana solo venimos en el nombre de Jesús y en tu gracia, en tu misericordia, a pedir la bendición tuya, a pedir tu presencia, a pedir que el Espíritu Santo nos perdone de todo mal y nos limpie y nos dé la libertad de poder escuchar tu palabra que es vida, que es espada de doble filo, tu palabra que marca nuestro destino, tu palabra que es la que nos enseña cómo llegar a un Dios grande, soberano, poderoso y santo como eres tú, Señor. Por eso en esta mañana, si tu misericordia y tu gracia está con nosotros, permítenos escuchar la voz de tu Santo Espíritu y permítenos sentirnos libres, con una identidad propia en ti y junto contigo, Señor. Yo te clamo, Señor, tu obra, porque es tu pueblo, es tu iglesia. Nosotros somos tus hijos, tu creación, y somos los que esperamos del favor de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nosotros vemos en este versículo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el contexto de este versículo es que Jesús, jovencito, 33 años, se para por primera vez en la sinagoga y empieza a predicar. Coge un rollo y empieza a predicar. Y predica una profecía que más o menos tiene 750 años aproximadamente antes que profetizó el profeta Isaías. Y Jesús, parado, me imagino en el púlpito, ahí abre su Biblia o abre su pergamino, abre y lee esa profecía y dice: hoy está cumpliéndose esto, que Dios, mi Padre, me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pudiésemos pasar un seminario completo en este texto, porque tiene muchísima enseñanza y es profundo. Y si es que en esta mañana me pongo a referirme a esto, empiezo y no termino y más me enredo. Lo que quiero en esta mañana es coger un tema. Es el tema que se repite 2 veces aquí. Y es el tema de la libertad. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y después dice: a poner en libertad a los oprimidos. Es la única palabra que se repite 2 veces acá, porque quiere enfatizar el ministerio de Jesús, porque quiere decir que el día de hoy está cumpliéndose esta profecía. Yo he venido para sanar, yo he venido para libertarles. Pero hay un problema serio en nuestra vida y en nuestro mundo. El problema es que
Dios tiene hecho su plan hermoso, nos quiere dar libertad y nos quiere ver felices y libres y exitosos y seguros. Pero nosotros, como ustedes saben el relato de Adán y Eva, ¿no es cierto? Desde el principio, con la desobediencia, entró la duda, entró el miedo, entró la mentira, entró el engaño y se acabó el plan precioso de Dios de darnos libertad. Entonces, Adán y Eva se cubrieron, entonces se avergonzaron, entonces hicieron su propio destino y ahí se acabó el plan de la libertad en plenitud para el ser humano. Por eso, este plan eterno de Dios viene en un proceso y desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que se llama el Evangelio en miniatura, donde dice que una virgen, la semilla de la virgen, de la semilla de la virgen nacerá uno que será herido en los pies, en el calcañar, pero él será el que le da el golpe mortal en la cabeza a la serpiente. Y era Jesús que vino a dar libertad otra vez, a recuperar esa imagen perdida. Y esto a veces nosotros lo tomamos generalmente, muy superficial. Pero esta recuperación de la libertad es muy cierto, seguro, convincente y firme, que no se puede quitarle de la Biblia. Jesús viene para dar libertad. Pero saben, hermanos, si Jesús tiene todo ese plan y viene a ejecutar, ahora nosotros los cristianos, desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos que trabajar junto con Cristo y en Cristo. ¿Qué es trabajar en Cristo y con Cristo? Dios nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nos hizo nuevas criaturas, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice Corintios 5:17. Pero viene a nosotros, nos promete la salvación, la libertad y nos da el perdón. En realidad nos salva. Pero a través de los años y por nuestra propia naturaleza humana, hemos venido contaminando nuestra seguridad y nuestra libertad. Por eso no nos sentimos libres. Cada vez nos sentimos de alguna manera oprimidos. Entonces tenemos que trabajar juntos, porque solos no podemos. Tenemos que trabajar. Una vez nacido de nuevo en Jesucristo, tenemos que trabajar junto y de la mano del Espíritu Santo de Dios. Y Él se entroniza en nuestro corazón. Y Él se hace carne. Y Él nos redarguye. Es por eso que cuando cometemos algún pecado, Él nos remueve y nos sacude. Él nos hace entender que cometimos un pecado. En Jesucristo somos un ser nuevo, restaurado en el Señor. Pero para tener esa libertad, hermanos queridos, en primer lugar tenemos que aprender a creer en la verdad. La verdad nos hará libres. ¿Amén? ¿Quién es la verdad?
En San Juan 14:6, ¿qué dice ahí? Es un versículo conocido, pero es afirmativo de Dios, afirmativo de Jesús. En Jesucristo nosotros conocemos la verdad, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? 100% la verdad. Porque si nosotros nos vamos a filosofar ahora, a ver quién tiene la verdad, bueno, todos tienen la verdad. Desde mi punto de vista, una cosa para mí es verdad, pero de pronto para otro no es verdad. O de pronto es una verdad a medias, pero la otra verdad, la otra mitad es mentira. Lo importante aquí en nuestra vida para desarrollar nuestra libertad, en primer lugar, tenemos que ver quién o qué es la verdad para seguir la verdad. Porque de lo contrario, yo no voy a estar seguro de nada. Porque todo mundo dice que es la verdad y creer en la verdad. Entonces, tenemos que liberarnos de nuestros complejos. Porque nosotros somos muy acomplejados, ¿verdad? Los seres humanos somos acomplejados. Y qué terrible es que nosotros podamos en la vida reconocer lo que nos ha afectado desde la niñez, o a veces desde el vientre de nuestra madre. Hemos sido afectados. Y aún el bebecito que nace del vientre de su madre ya nace con complejos. Yo estaba pensando, y cada vez que me enfrento a esto, tengo que pensar en lo que me ha pasado y lo que me han testificado también en la vida. Una hermana conoció a Cristo, estaba bien, pero ella tenía un problema serio. Y a ratos estaba bien, pero a ratos ella suspiraba muy profundo. Y cada vez era notorio ese casi como llorar, pero era un suspiro, siempre un suspiro. Y bueno, era una señora que tenía posibilidades económicas. Y se fue a buscar un psicólogo. Y ella dijo, no, yo no quiero un psicólogo malo, yo quiero un psicólogo bueno, comprobado, que sea efectivo. Y se fue al psicólogo. Yo le ayudé a ver a esa persona, a ese doctor. Y el doctor le hizo toda una terapia. Y después de algunas sesiones, ella descubrió que el problema de ella era que cuando llegaba a su mamá, cuando ella estaba embarazada de ella, o sea, cuando estaba gestando, la mamá sufría puntapiés y habladurías del esposo cuando estaba embarazada. Y ella lloraba, siempre lloraba, porque sufría mucho con el maltrato. Y resulta que cuando el psicólogo le hizo llorar, como haciendo recordar cómo lloraba, imaginándose cómo lloraba la mamá de ella, entonces se da cuenta
que el mismo llorado de ella, el mismo gemido que ella tenía, el mismo sufrimiento, los mismos estragos y los mismos sonidos que ella tenía, ahora era justo el sonido y el quejido y el llorido y el suspiro de la mamá cuando estaba gestándolo a ella. ¿Qué me quiere decir eso para mí? Es que el ser humano nace con ciertos traumas, vive con ciertos problemas durante toda la vida, ocultando y ocultando y ocultando, y de pronto no se da cuenta que aún siendo cristiana, no puede desarrollar la vida plena en Cristo porque tiene ese trauma desde el vientre de su madre. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermanos queridos, esta mañana, este tema de la libertad en Cristo Jesús es importante para el crecimiento de nosotros como cristianos. Es importante para poder desarrollar una vida segura en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué más tenemos que descubrir? Tenemos que libertarnos de las mentiras que hemos repetido varias veces. ¿Qué es mentiras? ¿Qué mentiras? Hermanos, dice en el Evangelio que el padre de la mentira es ¿quién? El padre de la mentira es Satanás. Él es expertísimo en camuflar la verdad y hacernos sentir más o menos bien, pero no plenamente bien. ¿Y qué es esto de las mentiras? Tú no vales. Nadie te quiere. Mentira. Hartos te quieren. Tú eres el último. Tú ni hablar puedes. Mentira. Tú has sido tan pecador que Dios no te va a utilizar a ti porque has sido pecador. Mentira. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios me dice que el que ha venido a Él, que el que ha entregado su vida a Jesús, lo ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una identidad, y la identidad de hijo de Dios, del Creador, del Señor santo, puro, perfecto. Mientras Romanos, Corintios y el apóstol Pablo en la palabra dice, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Mientras dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo está poniendo en nuestra mente, tú no puedes, no te va a ir bien, no te va a salir bien. Por gusto vas a desperdiciar el tiempo. No intentes siquiera. Y esto es necesario. Es necesario reconocer que nosotros como cristianos somos vulnerables. Somos vulnerables. Somos débiles, pero al mismo tiempo estamos llenos de la promesa de Dios. Llenos de la mano de Dios. Llenos de la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es la experiencia suya y mía en la vida? Si yo rechazo las mentiras, tengo que llenar el vacío con las promesas de Dios. Tengo que llenar ese vacío con la palabra de Dios que me asegura que yo
en Él sí tengo nombre e identidad. Pero al mismo tiempo, el que quiere ser libre tiene que saber que es muy vulnerable, muy sensible, muy humilde, muy incapaz. Yo en Cristo, viviendo en Él y andando con Él, soy más que vencedor. Pero si no ando en Él, ni con Él a mi lado, entonces soy muy vulnerable. Y si yo quiero algún día sentirme libre de opresión, tengo que aprender a caminar en Él y reconocer que yo soy creación de Dios, no soy Dios. La Biblia no es Dios. El libro no es Dios. ¿Saben quién es el primordial, el primero? ¿Quién es el Señor que merece todo nuestro honor, nuestra reverencia y nuestra credibilidad? Es Jesús. Jesús, el Señor. Jesús, el dueño del plan maravilloso de redimirnos, de darnos la plena libertad. ¿Saben, hermanos queridos? Ustedes, yo oro por ustedes y me pongo a pensar un poco en la historia reciente de ustedes, de la iglesia Betel. Y digo, qué lindos son estos hermanos, que han aprendido a pelear y han aprendido a poner la mirada en Jesús. Y están luchando por caminar con Jesús. ¿Qué es esto de caminar con Jesús? Con mí. El hermano Enrique ahora le ha tocado aprender a respaldarse y a caminar con bastón, porque necesita protegerse. Cuando el cristiano anda con Jesús, apoyado en Él, ¿qué se siente? Más seguro. Seguro que va a sentirse fortalecido. Eso es andar con Jesús al lado. Pero también andar en Jesús es tener la seguridad de que Él me hace sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso la necesidad del cristiano es de vivir dependiendo 100% y de entender y de hablar el idioma de Jesús en nuestro corazón. Ahora, hermanos, la vulnerabilidad nos hace humanos. No nos hace vivir en una nube no real. Yo soy hijo de Dios. Y por eso decimos muchas veces, cuando nos creemos a la mentira, yo soy hijo de Dios, pero me va mal, pues, ¿no me entienden? A lo mejor tengo enfermedades, tengo problemas. Clamo a Dios, no tengo trabajo. Tengo malas noticias. Me va mal, en realidad mal. Y no tengo paz, no tengo libertad. Pero ¿qué es que Dios quiere en mí? En Corintios capítulo 12, versículo 9, dice el apóstol Pablo
que Dios le dio un aguijón en la carne. Y el apóstol Pablo era un apóstol, pues no, muy eminente en la palabra. Un hombre de fe, un hombre de poder, de autoridad, con mucho conocimiento. Pero él dice que había orado varias veces. Y Dios como que le dijo: tranquilo, Pablo, a lo mejor no te vas a sanar, pero bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios en mí. Así que, mis amados hermanos, en la vulnerabilidad de nosotros, de los seres humanos, en medio de la necesidad o del problema, no se ha ido, no se ha ausentado, no está lejos el brazo de Dios, porque Él está guiando esa situación. Hermanos, si nosotros no nos consideramos vulnerables, hay un peligro serio en el cristiano. Porque el cristiano que se cree la última maravilla, pues no necesita nada, no busca nada, no crece, fácilmente caerá en la trampa del enemigo, fácilmente la tentación le llega, porque yo tengo toda la experiencia, yo tengo todo el conocimiento, yo puedo, yo hablo bien, yo soy caritativo, yo soy buena persona. Y no se siente vulnerable, ni se siente humilde. ¿Por qué? Porque está satisfecho con lo que es. Saben, mis amados hermanos, lo siento decir, los que creen y los que creemos de esa manera, si no está ya perdido y caído, está muy cerca del fracaso. Eso dice la palabra del Señor, no digo yo. El que no es vulnerable, el que se siente inmaculado, inmaculada, ya está mal. Yo voy a darles un poquito de mi testimonio, pero no porque quiero ser yo el objetivo de su pensar, sino quiero darle la muestra de la realidad de la vida. Tengo algunos años ya y Dios me había mimado mucho. Yo en la vida me acuerdo desde mi identidad, desde donde vine, y reflexionando sobre la identidad cuando yo estaba estudiando hace muchos años un poco de psicología y un poco de teología cristiana, nos hicieron hacer el diagrama de dónde nosotros venimos, quiénes eran mis tatarabuelos, mis abuelos y mi descendencia, ¿no? Para identificar, para tener yo mi identidad, nos toca hacer a todo mundo eso. Saber quiénes somos realmente, quién es Nelson Sarria, quién. Así que es, con todas mis fortalezas y mis debilidades. Pero ¿quién es este Nelson? Porque en la vida Satanás siempre me ha estado acusando, no. Tú no eres bueno, no eres perfecto, no eres esto. ¿Quién te va a querer? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién eres? Y mirando hacia atrás, no pudimos, con mis hermanos cuando conversamos, no pudimos llegar hacia mucho atrás, sino solo hasta mi abuelo de parte de mi papá y mi abuelo de parte de mi mamá.
y un poquito más atrás de parte de mi mamá, pero yo no pudimos analizar, no sé de dónde vendríamos, ¿no? Yo le conocí solamente a mi abuelo de parte de mi papá y supe que era un exmilitar y un policía después, retirado, y era un hombre que anduvo por todo el país, un policía, una autoridad de esos años, era muy serio, muy severo, muy autoridad, muy prepotente, orgulloso de sí mismo. Hijos por donde quiera, ¿no? En la costa, creo que tienen en Venezuela, en Guayaquil, en todos los lados, pero no se sabe. Pero venía de ese abuelo, ese señor era mi abuelo, y era un hombre duro, durísimo, durísimo. Yo recuerdo cuando mi papá le iba a predicar el evangelio, siempre regresaba llorando porque no le había ido bien, porque siempre había escuchado la palabra: hijo, yo no nací ayer, yo sé lo que practico, así que tú cállate nomás. Siempre regresaba triste, pero un día estuvo ya muy enfermo y queriendo morir. No había medicina y papá siempre iba, orando por supuesto, iba a predicarle la palabra, y ni porque iba a morir no abría su corazón. Pero no moría rápido, entonces estaba que vivía y decaía, que vivía y se levantaba, porque así es el cáncer, ¿no? Tenía un cáncer. Y en una de ellas, al final, mi papá regresó riendo. Yo dije: le ha ido bien, debe haber aceptado a Cristo. Y dice que faltando unos días aceptó a Cristo y luego murió. Yo no sé. Yo espero que él haya de verdad aceptado a Cristo y sea salvo. Pero yo vengo de esa línea. Como mi abuelo era así, mi papá también era así. Fuerte, 5 minutos tienes para ir a comprar y regresas. Es la hora tal y haces esto. Y con buena cara y sin fruncirse, hazlo, ya, preciso. El hombre cumple su palabra, recto, con valores, con principios humanos. Nos metió en esa línea, pero fuerte, a la final recto. Y mi papá, sí, también le hacía sufrir un poco a mi mamá, porque a nosotros los hijos nos trataba así fuerte, ¿no? Y mi mamá sufría porque ella, en cambio, tenía un corazón de ángel. Era delicada, era suave, era tierna, era amorosa. Ella me llevó al camino del Señor. Y yo aprendí a amar al Señor por ella. Pero una vez, cuando yo me casé ya, pasó una historia, el camino, yo dije: nunca yo voy a ser como mi papá. Yo sí voy a tratarlo a mi esposa con ternura. Yo quiero ser una familia linda, hermosa. Voy a sobrellevar todo. Vamos a trabajar juntos, vamos a planificar juntos, vamos a vivir juntos. Y nunca les voy a tratar mal a mis hijos. Voy a tratar de ser diferente a mi padre. Pero, oh sorpresa, cuando me casé, yo dije: por fin no voy a cocinar solo para mí, ¿no? Sorpresa que me casé y me tocó preparar ya para 2. Y bueno, la vida así surgió. Terminamos el seminario ya con mi esposa, casados. Y vine aquí a la iglesia de Betel, allá en el centro. Estuvimos un añito. Y nos fuimos a pastorear otra congregación. Y saben, mis amados hermanos, bueno, entre todo lo que pasamos, las historias,
Yo siempre, hermano Nelson, hermano por aquí, por acá, y siempre era querido. Aunque yo me sentía con baja estima, ¿no? Pero era muy querido realmente. Y reconozco. Y me fue bien. Pero ahí viene la mentira. Les voy a narrar para que nos demos cuenta. Dios ha establecido una prioridad, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad de nuestra fe? Amarás al Señor tu Dios, ya sabemos. ¿Cuántos saben ese primer mandamiento? Si alguno no sabe, pues mejor que no sepa porque ahora va a aprender. Y los que saben, gracias a Dios que saben, porque ahora van a reforzar su conocimiento. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El primer mandamiento, la primera prioridad. Dios mío, se ha entronizado en mi corazón. Es mi Dios, no es el Dios de todo el mundo solamente, pero es mi Dios, mío. ¿Sí saben? ¿Sí pueden captar esto? Es mío, es la esencia mía. Yo le hice mío, Él me hizo su hijo. Ahora, cuando estaba trabajando en el pastorado y no era el excelente pastor, pero sí era el pastor que nunca le pensé defraudar a Dios. Él era mi prioridad y es mi prioridad. Pero no establecí que mi familia estaba en el segundo lugar. Y yo le puse así mi prioridad. Primero Dios, puse ahí la iglesia, los hermanos, todos. Y al final le puse la familia y el resto en el camino saldrá algo, ¿no? Pero puse en ese orden en mi prioridad. Y trabajé mi juventud en la iglesia día y noche, sin horario alguno, sin vacación alguna, sin nada. Trabajé. Y yo creía que mi familia, o sea, mi esposa, mis hijos, ellos asumían que el trabajo mío en la iglesia era el trabajo también de ellos, y la bendición que iba a ser para mí también iba a ser para ellos. Y todo, yo me supuse que la familia era, entonces, por eso priorizaba la iglesia, pero no priorizaba la familia. Pero saben que pasados los años tuve que escuchar de mis hijos: cuando yo más te necesitaba, tú no estabas. Trabajé 7 años recorriendo costa, sierra, oriente. No había una iglesia donde visitaba 2 domingos seguidos, porque eran muchas las necesidades. Y trabajaba sin comer, porque yo no comía en un buen restaurante, sino en el camino, en esas chocitas. Cuando ya me daba hambre, paraba por ahí y en el kiosquito que me tocaba, comía. Porque además de eso, ni siquiera quería justificar con facturas, sino con mi dinerito comía ahí, porque la factura me hacía difícil en esos tiempos. Así que me maté de hambre y todo lo demás, trabajé como aburrido, hasta me volqué con ese carro, me dormí en la carretera. Cuando terminé los 7 años de trabajo,
escuché de algunos. ¿Y dónde está el trabajo del pastor Nelson? Y pasó el tiempo, hasta los documentos que con tanto esfuerzo lo hicimos, se perdieron. No sé qué pasó, pero se perdieron los documentos. Trabajados con mucho tiempo, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha gana. Se perdieron. Pero mi familia está ahí, gracias a Dios. Nadie ha muerto. Gracias a Dios que todavía las tengo. Pero ¿saben lo que pasó? Es que pasado el tiempo, yo descubrí que mi trabajo en ese desorden no dio el mejor resultado. Y tuve, y tengo, y hasta el día de hoy me cuesta. Y tengo que arrepentirme. Y tengo dolor. Y siempre sé que eso no lo hice bien, porque a la final los hermanos nunca me reconocieron tal. A lo mejor me quieren, sí, gracias a Dios. Pero mi trabajo se esfumó. Y bueno, espero que Dios en algún día no me quite todo lo que yo pude hacer. Pero a la final no hice en su debida prioridad. Y eso me pesa hasta el día de hoy. Y 1000 veces me ha tocado pedir perdón, no solo a mis hijos, sino también a otras personas que han estado a mi alrededor, a la iglesia. Porque al final la iglesia ni siquiera es mía. ¿De quién? ¿Es de quién? ¿Es de quién? ¿De quién? Es de Jesús, el Señor. De la iglesia y de cada unito de ustedes. Personalmente. Es el dueño de sus vidas. Hermanos, entonces viene acá. Con mi identidad tengo que descubrir la libertad. Menos mal, hermanos queridos, que así siendo como yo soy, con un montón de necesidades y de dificultades o de cosas débiles, aún así Jesucristo no ha retirado de su palabra. Yo vine para libertar a los cautivos. ¿Amén? Él sí es eterno y mantiene su promesa, y Él mantiene su plan, y Él viene para sanar, para libertar a los oprimidos. Hermanos queridos, menos mal, y ahí recién tomo yo mi nombre y digo gracias, Señor. ¿Saben por qué? Porque un día me sentí, siendo pastor, llamado pastor, me sentí tan vulnerable y me sentí como el hijo pródigo, el último de los pastores, el menos que nadie. Pero Dios vino y testifico, nunca de los nunca no me ha ocupado el Señor en las iglesias, porque no he podido estar solo. Yo ya he querido irme a mi casa, a trabajar en mi casita y allí, pero no puedo. ¿Saben por qué no puedo? Porque los hermanos, las iglesias me piden, venga, hermano, ayúdenos. ¿Qué dice usted? Y yo digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué hago yo acá? Con toda esa vulnerabilidad, con toda esa debilidad, yo estoy aquí parado en la iglesia de Betel, sin pensar. ¿Saben por qué? Porque
en esta situación, el amor, la gracia de Dios no se ha ido de mí. Yo siento que Dios me abraza. En medio del dolor y de las dificultades que a veces toca pasar, sí toca pasar, Él está todavía. Y entonces hace poco tiempo, no será ni 3 meses, alguien me busca y me dice, ¿me pueden ayudar? ¿Nos puede ayudar yendo a la ciudad de Ibarra? ¿Será que usted puede ayudarnos? Me toman en cuenta. Yo no soñaba siquiera. ¿Y entonces qué hago aquí? Si no soy la estrella que brillo, pero solamente la gracia de Dios me trae para poder decirles a ustedes esto que estoy diciendo. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador, y libérense junto con Cristo de todos los traumas que han vivido en la historia de su vida. Y quiero decir que la iglesia Betel tiene que aprender a perdonar, a amar, a sacar, a recibir, a abrazar, a vivir, a humillarse, a no creerse uno más que otro, sino a ser iguales, a abrazarse juntos. Si Jesús nos abraza, yo que estoy en Él también abrazo. Si Él me perdona, yo también aprendo a perdonar. Sabiendo que tengo a un Dios como el papá del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué pasó con el hijo pródigo? A veces me identifico con el hijo pródigo, pues claro. El hijo pródigo vivía bien, estaba bien, pero le dio la gana en un momento dado de decir, me voy. Dame la parte que me corresponde y me voy. Y ya saben la historia. Se fue a comer hasta lo que comían los chanchos, ni los chanchos le daban su comida. Porque ellos se comían más, me imagino que tenían la boca más grande, ¿no es cierto? Y él con su boquita chiquita no le dejaban comer lo que los chanchos comían. Pero un día dicen, ¿qué hago yo aquí? Mi papá tiene todo, ellos gozan de todo, yo aquí oliendo mal, sin dinero, sin amigos, botado realmente. En lo más cruel de la vida, reacciona y dice, no, yo sí, ahora voy a tener que volver donde mi papá y le voy a decir, no me aceptes como tu hijo, pero acéptame por lo menos como uno de tus jornaleros, pero acéptame, yo quiero estar contigo. Y reflexiona, regresa, y aunque hediondo y harapiento, el papá estaba así, esperando que venga algo para verlo, y le abraza y le da un anillo, le da una ropa limpia, nueva, de gala, le da unas sandalias nuevas, la sandalia. Todo esto es un simbolismo de autoridad, el anillo pues puesto en su mano, autoridad. Las sandalias para que esté cubierto, la protección al camino. Qué lindo. Le da un abrazo y le dice, hagamos fiesta. Y otra vez le da la dignidad de ser su hijo, porque nunca le quitó, solo que el hijo pródigo lo rechazó. Hermanos, la libertad viene por sentirse vulnerables también. Amén.
Tal vez no lo sintamos. Pero alguien hace años vino a mí a la oficina y estaba pidiendo consejería, pero yo le dije los puntos bíblicos y qué debería haber hecho. Pero él no aceptó. Mayormente se fue tranquilo, pero no siguió más las charlas ni las sesiones. Y se fue. No asistía a la iglesia, se retiró. Y la familia quería liberación de este hombre, pero él no quiso, no abrió su corazón. Él hablaba de filosofía, es un hombre bien entendido en la materia, estudiado. Dijo, no, hay varios dioses. Que la Biblia que ustedes tienen no es la única, dijo. Hay la Biblia del Mormón, otras Biblias hay, otras verdades hay, profetas hay. La Biblia no es la única palabra de Dios. Y por ahí le basurió las cosas espirituales. Pero pasó unos años y este señor se chocó con una piedra. No literalmente, sino simbólicamente. Tuvo una tremenda caída. Cometió adulterios y cosas así, ¿no? Él nunca él quería saber. Pero resulta que la esposa se fue. Esposa jovencita y toda una maravilla de hogar. Se fue. Hace muy poco llega una telefonada y dice, yo quiero regresar a la iglesia. Yo sé que no ha habido otro camino, no hay formas, pero ahora quiero volver. A veces nosotros tenemos que chocarnos con la piedra, ahí recién reaccionamos, pero muchas veces es tarde. ¿Por qué? Porque las consecuencias las tenemos que sufrir, quiera o no quiera. Por eso, mis amados hermanos, en este día domingo, que hemos escuchado esta palabra, este ministerio de Jesús, tenemos que trabajar entonces arduamente día a día por encontrar nuestra propia identidad en Cristo Jesús. Porque una cosa es la identidad de la que nosotros traemos del pasado, porque ahí sí somos mentirosos, somos pícaros, engañamos, nos alteramos, y es una pena porque venimos así de una generación. Pero ahora en Cristo Jesús nuestra identidad es la identidad de más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestra identidad en el Señor, somos justificados, dice Romanos, somos santificados en Él, tenemos un nombre y somos más que vencedores, y ahí sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tomamos en cuenta siempre la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Fuera de Él, nada podéis hacer, pero ligaos a Él en su savia, sintiendo el mismo Espíritu Santo, la guía, la palabra como el sustento, como la base de nuestra fe, estamos muy seguros que nosotros vamos a obtener esa libertad y esa identidad y gozarnos de esa presencia de Dios en nosotros, porque ese es el ministerio de Jesús. No es el ministerio del pastor ni de nadie, es el ministerio de Jesús. Él quiere libertarnos y darnos una identidad para poder gozar de una libertad plena en Él. ¿Cuántos están en esta mañana listos a decir, Señor Jesús, yo quiero caminar contigo más estrechamente?
Yo quiero ser libre y gritar libertad en Cristo Jesús. Tenemos que trabajarla. Porque Jesús ya nos dio libertad, pero tenemos que trabajarla día a día, con nuevas actitudes. El Señor dice que nos ha libertado para obras nuevas, para hacer obras nuevas, para hacer cosas de bien. Entonces, amados hermanos, recibimos eso de Cristo Jesús. Recibimos eso del Espíritu Santo. Recibimos eso desde el corazón de Dios para nuestra vida. Y ahora, hermanos, a caminar dando gracias a Dios. Por eso, en estos días hemos estado diciendo, a ver, veamos los detalles. En este día amanecimos bien, comimos, dormimos bien, tenemos todo. Agradezcamos por todo eso, porque nuestra identidad, nuestra relación con Dios, ahí se fortalece, en el reconocimiento de su mano en Él. Para ti, no llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor.